Muy buenas noches con cada uno de ustedes. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Literatura Trilce de César Vallejo y las vanguardias latinoamericanas que se lleva a cabo del 4 al 8 de julio del 2022. Antes de iniciar, les recordamos a los asistentes que nos acompañan por la transmisión de Zoom que en el chat van a poder encontrar el formulario de asistencia que deben llenar solo una vez en esta sesión. Recuerden que también lo enviaremos cada cierto tiempo para los que se van sumando. Y además, al finalizar la presentación de ambos expositores, pueden plantear preguntas para cada uno de ellos a través del chat. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la primera conferencia de esta noche, la cual estará a cargo de la magíster Erika Aquino Ordinola, quien disertará sobre lo extraordinario en Trilce de César Vallejo. Erika Aquino Ordinola es magíster de literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ganadora del primer puesto en los Juegos Florales de Poesía Carlos Eduardo Zabaleta en el año 2009. Ha publicado crítica y creación en las revistas Plazuela Merino, Siete Vientos, La Poesía No Tiene Sexo, Lucerna, Caleidoscopio, la revista de la Maestría en Literatura Espinela. Ha participado en diversos recitales en las ciudades de Piura, Chiclayo, Chimbote, Trujillo, Lima y París. Publicó su primer poemario, Laberintos y Transfiguraciones, en el 2015. Le cedemos en este momento la palabra a la magíster Erika Aquino con su exposición de esta noche. Adelante. Bueno, buenas noches, gracias. Bueno, en primer lugar le agradezco a la Academia Peruana de la Lengua por la invitación y también les agradezco a los que están en este momento escuchándome. Como ya escucharon, mi ponencia se titula No lo extraordinario, bueno, lo ordinario extraordinario, digamos, en Trilce de César Vallejo. Y bueno, quiero un poquito, me alegra en primer lugar haberme acercado después de tanto tiempo a Trilce, realmente no lo había vuelto a leer desde hace algún tiempo. Sin embargo, es grato cada vez que tenemos una lectura, pues enfrentarnos a un libro o que en realidad nos dice siempre algo más que excede nuestra propia imaginación, ¿no? Entonces, ha sido grato para mí este reencuentro, por eso también mi agradecimiento y ha sido grato también volverme a encontrar con Vallejo, ¿no? Bien, entonces, bueno, y también importante porque yo también soy creadora, soy poeta y me parece interesante pues también lograr un poco desentrañar o tratar de entender los mecanismos de alguien, de un poeta tan importante, tan universal como Vallejo, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, les voy ahora, quiero compartir con ustedes, permítanme, voy a compartir un material que he preparado. Sí se está observando, ¿no? Ya. Yeah. Sí se observa. Gracias. Bueno, entonces, y bueno, voy ahora a volver a Trilce, como les había comentado, y las valoraciones de Trilce, pues, en realidad son bastante complejas. De hecho, ha sido un libro que ha sido ampliamente estudiado por la crítica y las valoraciones de este son de todo tipo, ¿no? Se han detenido, se han hecho análisis del lenguaje, de la forma en sí, de ciertas temáticas recurrentes, se han hecho análisis comparativos, ¿no? En otros idiomas. Entonces, ahora yo lo que quiero hacer básicamente es hacer una especie de regresión hacia lo cotidiano o hacia lo ordinario del Trilce. Me interesa hacer esto en primer lugar porque, como les comentaba hace un momento, también soy creadora y creo que uno de los fundamentos de todo creador es que la primera forma mediante la cual se comienza a escribir es a partir de lo cotidiano, de las vivencias que de algún modo están sucediendo. Entonces, esta ponencia va a girar más o menos, va a ser un poco lúdica en el sentido de que voy a tratar de ir de lo ordinario hacia lo extraordinario, ¿no? O viceversa, ¿no? Lo que intento o lo que intentaré demostrar, como seguro más adelante podrán percibir, es que en César Vallejo se van a encontrar estas dos cuestiones, que obviamente no es una idea pues completamente nueva,
pero me interesa detenerme aquí, ya que muchos de los estudios también que se han hecho han tratado de complejizar la numerología, ¿no? Aspectos formales, aspectos del léxico, entonces ahora quiero hacer una regresión hacia lo vital, hacia lo que yo considero vital, cotidiano, importante, ¿no? Y bueno, entonces esta ponencia más o menos va a ir en ese sentido. A ver, voy a continuar acá. Para eso, a pesar de que, como ya seguro han estado observando las ponencias anteriores, digamos, más o menos el contexto, sabemos cuál es el contexto de la producción de Trilce, pero quiero detenerme de todas maneras en algunos elementos importantes para que se pueda entender ciertas cuestiones que luego voy a plantear, ¿no? Que son pequeñas también. Bueno, en primer lugar tenemos que saber pues que estamos en el año de 1922, Trilce se publica en este año y están sucediendo una serie de situaciones tanto a nivel mundial como a nivel un poco más interno en Latinoamérica y específicamente en el Perú. A nivel mundial, básicamente en Europa, como seguro ya sabremos, se están sucediendo movimientos artísticos importantes. El boom de esto a inicios del siglo XX son las vanguardias europeas. No me voy a detener mucho aquí, pero básicamente sí tenerlo en cuenta para que podamos observar cómo es que se configura o cómo es que se sitúa César Vallejo y sobre todo cómo se sitúa su escritura dentro de todo este panorama. Entonces tengo acá una especie de caricatura de Fernando Vicente en la cual se pueden observar a cuatro personajes importantes, ¿no? Intelectuales de talla universal. Tenemos, por ejemplo, a Ludwig Wittgenstein, que más adelante voy a citar algo de él, muy importante, por ejemplo, porque él va a publicar su tratado que va a hablar sobre la filosofía del lenguaje, y esto es importante porque me voy a detener en estas cuestiones más adelante. Después tenemos también a James Joyce, que como ya sabemos publica en 1922 el Ulises, una obra pues muy importante para la literatura universal, una obra que rompe realmente con ciertas cuestiones. Al costado tenemos a Virginia Woolf, especialmente en 1922 publica Jacob's Rooms, ¿no? Que también va a ser un elemento, va a ser un libro importantísimo, aunque se le suele mencionar poco a Virginia, ¿no? Y finalmente tenemos a T.C. Eliot, que va a publicar The Wasteland en 1922 también, o La Tierra Baldía, ¿no? Bueno, tenemos entonces un panorama muy importante, muy rico, muy interesante dentro de toda Europa. Como les digo, digamos que en paralelo están sucediendo una serie de acontecimientos significativos, tanto artísticos, históricos, sociales, culturales, políticos, ¿no? Por ejemplo, el acontecimiento político más importante y, bueno, más importante también para el mundo es la Primera Guerra Mundial que sucede entre 1914 y 1918. Ahora, ¿qué está sucediendo en Latinoamérica en paralelo? No estoy tratando de plantear influencias, lo que quiero simplemente es como hacer una especie de contexto, de panorama para que podamos ver, como les comentaba hace un momento, dónde o en qué contexto se sitúa César Vallejo al momento de la escritura de Trilce, ¿no? Por el lado de Latinoamérica está sucediendo lo que José Emilio Pacheco ha denominado como las otras vanguardias, es decir, se están también creando, generando libros importantísimos, por ejemplo, el de Oliveiro Girondo, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, ¿no? Por otro lado, también tenemos El soldado desconocido de Salomón de la Selva, que también son libros que se suelen citar muy poco dentro del vanguardismo específicamente latinoamericano, pero que también resultan importantes. Y tenemos también, dentro de muchos otros, ¿no? El libro de Salvador Novo que se titula Espejo. Estos libros, como les digo, y todas estas cuestiones que quiero un poco remarcar, están sucediendo todas básicamente entre 1921 y 1922, ¿sí? Que son los años, bueno, 1922 es el año de la publicación de Trilce. Bien, ahora nos podremos preguntar qué tienen en común, o sea, qué, ¿no? ¿Qué tienen en común estas situaciones, eventos, libros o intelectuales que acabo de mencionar? Y lo que tienen en común realmente es que se va a generar en todos ellos, en menor o mayor medida, de alguna u otra manera, una lucha o un tipo de lenguaje, o se va a generar una lucha distinta en cuanto al lenguaje, ¿no? En otras palabras, van a significar otro campo de batalla,
el campo de batalla, miremoslo, está sucediendo justamente tras la Primera Guerra Mundial, pero en estos libros se va a generar ese otro campo de batalla que es mucho más abstracto de alguna u otra manera, que es el lenguaje. Entonces, en todos ellos que acabo de mencionar anteriormente, existen ciertas tensiones, conflictos, cuestiones importantes que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en el Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Se señala que es un tratado que se publica en 1921, pero es escrito básicamente entre el 14 y el 17, 1914 y 17, años en los que está sucediendo la Primera Guerra Mundial. Resulta importante porque es un tratado en el cual se especifica o se habla de la filosofía del lenguaje. No me voy a detener básicamente en esto, pero quiero rescatar esta idea, ¿no? Señala Ludwig. Mi idea fundamental es que las constantes lógicas no actúan como representantes de nada, que la lógica de los hechos no consiente en tener representantes. Muy importante ahí, estoy remarcando con otro color algunas cuestiones que son significativas según mi percepción, ¿no? Según mi punto de vista. Entonces, lo que se trata de rescatar en este tratado filosófico es que básicamente no hay una relación lógica o no hay una relación lógica como generalmente la solemos pensar. Recordemos también que en este siglo y en este momento significativo, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no? Es el momento en el que los grandes mitos se van a caer, ¿no? Se cae el mito del lenguaje como la comprensión, se cae el mito de la cultura, se cae el mito del hombre, se cae el mito de la modernidad. Entonces son momentos significativos y básicamente rescato esto. Por acá también es importante, dentro de toda esta cuestión, hay un manifiesto imaginista que se lleva a cabo en Angloamérica, ¿no? Básicamente se ha supuesto que uno de sus mayores representantes es Ezra Pound, aunque en realidad hay muchos otros. Y está sucediendo también dentro de este momento, me parece básicamente que en 1922 el imaginismo o imagismo, como se le suele llamar, se termina, ¿no? Se termina, entre comillas, pero básicamente me interesa rescatar esta idea, que cito a continuación. Usar el lenguaje del habla común, pero empleando siempre la palabra exacta, no la casi exacta, ni la meramente decorativa. Esta es una de las máximas, digamos, que propone el manifiesto imaginista, ¿no? Muy importante que se hable de la idea del habla común, del lenguaje común, porque justamente me interesa a mí demostrar después lo cotidiano de Trilce. Bueno, después también en una carta que Hugo von Hanfstahl le envía a Lord Shandon señala lo siguiente, ¿no? Está haciendo alusión a este momento tan importante, como les decía, el momento de la Primera Guerra Mundial, y señala lo siguiente. Mi caso es, en resumen, el siguiente. He perdido por completo la capacidad de pensar o hablar coherentemente sobre ninguna cosa, ¿no? Muy importante que se rescate esto. Como les digo, la experiencia de la guerra es una experiencia muy significativa en todas las personas, especialmente en los intelectuales que están viviendo dentro de este momento. Y pues me parece significativo que se rescate la idea de que no hay capacidad de hablar o no hay capacidad de pensar justamente en estos momentos, ¿no? Más adelante, en 1933, Walter Benjamin en Experiencia y Pobreza recoge una cita que también me parece significativa y que me va a ayudar a mí prácticamente a señalarle lo que les estaba comentando, ¿no? Refiriéndose también a este momento, las gentes volvían mudas del campo de batalla, está haciendo alusión a la Primera Guerra Mundial, no enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable. Como nos podemos dar cuenta aquí, digamos que ese elemento tan importante para los seres humanos que es el lenguaje, está tenso, se ha puesto en contradicción o se habla de su experiencia más o menos comunicable o hay un sentido de silencio muy importante, por ejemplo, cuando señala Benjamin que la gente vuelve muda, ¿no? O cuando se señala en la carta que no hay capacidad para hablar o pensar. Estos silencios y el hecho de que el lenguaje se comience a alterar, ¿no? O que se comience a problematizar en todo caso, es muy importante porque de alguna u otra manera lo vamos a percibir en Trilce, ¿no? Bien, entonces, con esto se intenta demostrar pues que el lenguaje durante esta época, específicamente, digamos, en 1922, aunque que es la creación de Trilce, aunque no me estoy deteniendo específicamente en esto, pero es
es un campo significativo, ¿no? Bien, por otro lado, quiero también, esto es, digamos, lo que se dice, pero también me interesa una cita muy importante que encontré en esta obra que les mostré hace un momento, El soldado desconocido, de Salomón de la Selva, ¿no? Que es un poemario en realidad. Y me interesa porque realmente está significando ese otro campo de batalla, ¿cierto? Que es propio del ser humano, que es el lenguaje. A ver, voy a citar los 6 primeros versos. Mar del norte, si en ti me ahogo, lávame los sudores, mátame todos los piojos, déjame la carne blanca y los cabellos de oro, ¿no? Estos elementos me parecen importantes, una, porque están significando, digamos, a través del lenguaje, lo que está sucediendo tras la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial o tras la Primera Guerra Mundial, básicamente, ¿no? Y de otro modo también quiero detenerme porque aparecen ciertos elementos cotidianos, que es ordinarios, ¿no? Que tiene que ver con el título de esta ponencia, como los piojos, el sudor, ¿no? Que además están asociados a lo prosaico, a lo que en poesía también se conoce como el feísmo, y van a aparecer estos elementos importantes que vamos a ver que también Vallejo luego los va a recoger. Por ejemplo, en Trill se va a poetizar mucho las experiencias coprolálicas, ¿no? O otras experiencias que no son tan poéticas, podríamos señalarlo, o que son desagradables o que son muy ordinarias, ¿no? Muy vulgares, ¿cierto? Y bueno, estos elementos pues van a aparecer aquí como elementos reales, ¿no? Los sudores, los piojos, ¿no? Y como les decía, la intención no es hacer paralelos con Trilce, porque son obras que además se publican en el mismo año, pero la intención es mirar qué es lo que está sucediendo en este otro campo de batalla que es el lenguaje, ¿no? Para poder comprender un poquito más Trilce. Bueno, y dentro de toda esta situación que tiene que ver con el lenguaje de lo que se considera lo poético, lo sublime, lo ordinario, lo vulgar, también tenemos que dentro de las vanguardias, ¿no? Una de las máximas que interesa más para los vanguardistas específicamente europeos, ¿no? Es la sugestión sonora y asociativa del lenguaje, que importa mucho más que el significado en sí. Es decir, no interesa mucho el contenido del verso, ¿no? O del poema, sino más bien interesa más lo que suenan, cómo se dicen, lo que insinúan, ¿no? Y para podernos dar cuenta después cómo se va a ubicar, insisto, Trilce dentro de toda esta situación. Bien, ahora, la pregunta sería, ya que he estado yo también preguntando, ¿cómo se va a posicionar Vallejo en este escenario? ¿No? Y para ello, a ver, decimos, ¿pero qué escenario? Porque el escenario, como les acabo de explicar, es bastante complejo. Por un lado tenemos las vanguardias, por el otro lado tenemos las otras vanguardias en Latinoamérica, las vanguardias europeas, las otras vanguardias latinoamericanas. Por otro lado tenemos tratados filosóficos que hablan del lenguaje, por otro lado tenemos a James Joyce con el Ulises, ¿no? O a T.S. Eliot con La Tierra Baldía, ¿no? Y tenemos una situación, pues un escenario muy rico, pero también muy complejo, ¿no? Que se le ha denominado pues los annus mirabilis, los años maravillosos universales de toda esta situación, ¿no? Y la pregunta sería, ¿y qué piensa Vallejo? ¿Cómo se posiciona? Para esto, ¿no? Podríamos básicamente detenernos en algunos ensayos o algunos escritos que publicó, por ejemplo, El arte y la revolución. Y hay cuestiones muy importantes que después han sido observadas como contradicciones en Vallejo, ¿no? Como contradicciones en función a Trilce, y ahora vamos a ver un poquito por qué. Por ejemplo, en El arte y la revolución, cuando Vallejo le hace una entrevista a Mayakovsky, señala, ¿no? Hablando de Mayakovsky, está hablando de él. Al sujetarse a un programa artístico, Mayakovsky artista también, sacado del materialismo histórico, Mayakovsky hizo tan solo versos deprovistos de calor entrañable y sentido, suscitados por traición exterior y mecánica, por calefacción artificial. Mayakovsky fue un espíritu representativo de su medio y de su época, pero no fue un poeta. ¡Pum! ¿No? Digamos, aquí hay una situación bien interesante porque está haciendo una crítica a la forma en cómo algunos, digamos, en este caso Mayakovsky, pues, seguían ciertos programas. Lo acusa básicamente de ser un buen representante de la época, es decir,
sigue las consignas de la época, pero no es un buen poeta. ¿Por qué no es un buen poeta? Ahí está la respuesta prácticamente, ¿no? Porque digamos que lo que hace es seguir ciertos programas, pero podríamos decir su poética o podríamos decir lo que escribe, no, no tiene ese calor ordinario, ese calor cotidiano, más bien la calefacción es artificial. O sea, son programas artísticos o es un arte artificial, o, digamos que podría ser una contradicción, pero digamos que sigue ciertos programas, ¿no? No es tan humano, podríamos decirlo de algún modo. Más adelante también, en este mismo texto señala, a propósito del superrealismo, unismo de las vanguardias europeas, ¿no? Dice, en verdad, el superrealismo como escuela literaria no representaba ningún aporte constructivo. Era una receta más de hacer poemas sobre medidas, como lo son y serán las escuelas literarias de todos tiempos. Más todavía, no era ni siquiera una receta original. Toda la pomposa teoría y el abracadabrante método del superrealismo fueron condenados y vienen de unos cuantos pensamientos esbozados al respecto por Apollinaire. Basados sobre estas ideas del autor de Caligramas, los manifiestos superrealistas se limitaban a edificar inteligentes juegos de salón relativos a la escritura automática, a la moral, a la religión, a la política. ¡Pum! Otra vez, ¿no? Digamos, hay nuevamente una crítica sobre la forma de hacer, bueno, poesía en general, tras seguir ciertos programas. En este caso está haciendo el superrealismo, pero podríamos extenderlo al dadaísmo, al futurismo, al cubismo, etcétera, ¿no? Hay una crítica muy importante que hace César Vallejo. Dice, bueno, aquí no representan nada, es más, no tienen nada de original, ¿no? Es como que está lleno de una pomposa teoría, mucha teoría, ¿no? Digamos, pero no hay nada más que eso, se limitan. Aquí hablamos de la limitación, ¿no? Porque tampoco está negando o está diciendo que no se debería hacer, simplemente que está limitado, y eso también es importante, ¿no? Muchos críticos han tomado esto, como les comentaba hace un momento, como una contradicción, porque si es que nosotros leemos Trilce, en algunos poemas o en algunos momentos específicos vamos a poder observar pues que hay ciertos juegos de lenguaje, o digamos, algunos consideran que hay influencia de los ismos o de del vanguardismo europeo en Trilce, ¿no? ¿Sí? Que hay cierta influencia del dadaísmo, del surrealismo, básicamente, ¿sí? Y algunos críticos, como les decía, consideran que esto es una contradicción. Se preguntan, se cuestionan, ¿no? A ver, Vallejo se arrepintió de escribir Trilce porque si Trilce de alguna u otra manera tiene aportes surrealistas o de alguna u otra manera proyecta el surrealismo, ¿eso quiere decir que el poeta se arrepintió de haber escrito Trilce? Otra pregunta que se hacen es, ¿se dio cuenta realmente de la contradicción que se estaba operando en este poemario César Vallejo? ¿No? O, digamos, ¿o qué pasó? ¿Por qué esa supuesta contradicción entre el poemario y lo que escriben los ensayos durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, la cuestión es que considero que en realidad no hay una contradicción, sino que lo que luego va a plantear Vallejo es que más bien hay una continuidad, ¿no? En fin, en realidad o en general, estamos mirando, digamos, de modo general, contradicciones entre este tipo de lenguaje o este lenguaje un poco más artificial, ¿no? O este lenguaje un poco más o automático, si es surrealista, o digamos, más pensado, ¿no? Y este otro tipo de lenguaje o esta otra forma que sería lo cotidiano, ¿no? Sin embargo, como les decía, considero que hay una continuidad. En Vallejo, como lo vamos a ver en un momento, eh, bueno, en el prólogo que hace Antenor Orrego a Trilce, no hay una contradicción de estas situaciones. Pasamos acá, por ejemplo, ¿no? La última cita, este es el prólogo que hace Antenor Orrego a la primera edición de Trilce, a la edición Princeps, ¿no? Para nosotros, decía Antenor Orrego, o sea, para los otros poetas, para nosotros, entre ser y ser, entre forma y forma, hay abismo. Para él, se refería a César Vallejo, entre ser y ser
entre forma y forma no hay sino continuidades. Y esto me parece sumamente importante, porque como les decía, claro, pero también podrían decir, bueno, una cosa es lo que dice Antenor Orrego, pero luego lo vamos a ver un poco en la poesía, ¿no? En sí. Para César Vallejo no habían este tipo de oposiciones, simplemente se trata o trató de crear una poesía universal en la cual no había mayor contradicción entre elementos cotidianos y elementos que podríamos llamar sublimes o elementos que estaban asociados a las vanguardias de algún modo, ¿no? Para él, quizá, probablemente el problema, como lo señala o como lo deja entrever acá, es que la poesía se base únicamente en estos programas artísticos, pero tampoco significa, por eso aquí dice se limitaban, ¿no? Tampoco significa que estaba completamente en desacuerdo con, ¿sí? Bien, en otra parte de este prólogo que además me parece muy interesante, de hecho, Antenor Orrego, a pesar del tiempo que ha transcurrido, es uno de los que mejores se acerca a Trilce de modo más humano, considero yo, ¿no? Señala también, el poeta quisiera librarse del yugo de las técnicas para expresar el crudo temblor de la naturaleza, está hablando de Vallejo, ¿no? El poeta quisiera matar el estilo para traducir la desnuda y fluida presencia del ser. El poeta quisiera conocer sin estilo, pero ojo, ¿no? Que hay un condicional aquí. El poeta quisiera hacer esto, pero no significa que lo logra completamente, no sé si me dejo entender, ¿no? Quisiera matar el estilo, quisiera librarse del yugo, quisiera conocer sin estilo, lo quisiera hacer, pero, y ahí viene este elemento un poco que hace el corte aquí dentro de esta lógica, ¿no? Antes que poeta es hombre y como hombre ama también su límite, sabe que es condición inexorable de su condición, ¿no? Tal vez quisiera hacer muchas cuestiones, ¿no? Pero tal vez no lo logra completamente y esto un poco está relacionado con la continuidad que estoy señalando. No es que se va exactamente hacia lo cotidiano, ¿no? No, su poesía no es completamente conversacional cotidiana, ¿cierto? Como ya muchos han señalado. Tampoco es completamente vanguardista al estilo europeo. Simplemente hay una especie de nueva poesía que él crea, ¿no? Después también en este prólogo dice, despoja su expresión poética de todo asomo de retórica para llegar a la sencillez, muy importante eso, prístina, a la pueril y endémica simplicidad del verbo. Las palabras en su boca no están agobiadas de tradición literaria, están preñadas de emoción vital, están preñadas de desnudo temblor. Sí, nuevamente, hay una situación vital muy importante dentro de la poesía de César Vallejo, que no significa, reitero, que se está completamente alejando de las técnicas o de las formas o de ciertas formas, ¿cierto? Tampoco significa eso. Bueno, luego dice, el poeta quiere dar una versión más directa, más caliente y cercana a la vida. Quiere encontrar otra técnica que le permita expresar con más veracidad y lealtad su estilo de vida, ¿no? Entonces, esto, pues, como les decía, lo que está planteando de algún otro modo es esa continuidad entre lo ordinario y lo extraordinario que estoy postulando aquí, ¿no? O lo cotidiano y lo no cotidiano, entre lo cotidiano y lo sublime, ¿no? Definitivamente, como ya han señalado muchos críticos, entre ellos Verani, la confluencia de los vanguardismos europeos en Latinoamérica va a producir una literatura, pero no una literatura espejo, sino una literatura con caracteres diferenciados, ¿no? No es exactamente lo que se produce en Europa, no es exactamente lo que se hace en Latinoamérica, y como dice Osorio, se van a generar ciertas particularidades. Y el vanguardismo en Latinoamérica, específicamente en Trilce, va a tomar o va a tener un rostro propio, ¿cierto? Eh, se va, digamos, a adecuar a esta realidad latinoamericana tan compleja, tan importante también, y va a evolucionar dentro de, bueno, el mayor representante, pues obviamente es Vallejo, ¿no? Entonces, en Trilce, no sé qué hora estamos, pero bueno, en Trilce básicamente lo que va a suceder es esto, va a renovar la lengua, lo que les decía, va a irse por la forma, digamos, si es que nos atenemos a esta división bipartita, ¿no? Pero también va a expresar una humanidad. De hecho, la sensibilidad andina es un elemento muy importante que se ha rescatado dentro de su literatura, específicamente en Trilce.
Entonces, básicamente, en Vallejo se van a mezclar elementos ordinarios, digamos, vulgares, como lo que ahora señalábamos, el hecho de defecar, ¿no? El hecho de llamar a la mamá y decirle di, que es un coloquialismo básicamente del norte peruano, o estar de repente en una cárcel, que es una situación vulgar, por decirlo de alguna manera, que se parece pues a los piojos, a los sudores del poema que hace un momento cité, ¿no? Del soldado caído. Y al mismo tiempo, digamos, se van a mezclar estos elementos extraordinarios que son sublimes, digamos, pero que no necesariamente van a marcar una tensión entre ellos, sino una continuidad. A esta estética le podríamos llamar, o a esta forma le podríamos llamar, una estética de la síntesis constructiva, como una especie de simbiosis, ¿no? No hay mayor tensión, digamos, si no hay una especie de continuidad. Bien, y para un poquito ilustrarlo, he tomado el poema de Trilce. Ya saben que los poemas de Trilce están enumerados. He tomado el poema 14, ¿no? Y quiero rápidamente revisar esto que acabo un poco de decirlo de forma un poco más abstracta, pero revisarlo ya con un poema, ¿no? A ver, lo leo. ¿Cuál mi explicación? Esto me lacera de tempranía, esa manera de caminar por los trapecios, esos corajosos brutos como postizos, esa goma que pega y la soga al adentro, esas posaderas sentadas para arriba. Eso no puede ser, sido, absurdo, demencia, pero venido de Trujillo a Lima, pero gano un sueldo de 5 soles, ¿no? Ahí no se observaba bien. Bien, este es un poema, pues, que podríamos decir, wow, qué hermético, ¿no? Y sí lo es, porque de hecho, pues, la poesía de Trilce, como se considera en conjunto, es bastante hermética, ¿no? En conjunto. Pero digamos que aquí hay cuestiones bien interesantes. Por ejemplo, lo más ordinario que, según mi punto de vista, aparece aquí es esta persona, una persona que está observando, como, bueno, analizado la crítica, y la crítica ha señalado que esto se trata de la migración de un sujeto o del sujeto andino hacia la capital, básicamente, ¿no? Y bueno, esto es lo más ordinario que yo considero que existe dentro de este poema específicamente. El hecho de que de forma muy cotidiana, como si estuvieras conversando con un amigo o con una amiga, le digas, he venido de Trujillo a Lima y gano un sueldo de 5 soles, y le omitimos el pero, el adversativo, ¿no? Es bastante ordinario esta situación, pero esta situación aparece al final del poema, como que quiebra. Si nosotros estamos leyendo, ¿cuál es mi explicación? Con un lenguaje además acortado, con mucho silencio, ¿no? Con mucho silencio por acá, mucho silencio por acá, silencios, silencios, versos muy cortos, versos de una palabra, y de repente un verso que tira más hacia lo prosaico, ¿no? Y que describe una situación bastante ordinaria. Pero ¿qué pasa aquí, no? Eh, bueno, en esta situación que es ordinaria, también existe una situación que va mucho más allá de lo cotidiano, mucho más allá de lo ordinario, que podríamos llamar la situación extraordinaria, ¿no? Como les comentaba, la crítica ha señalado que se trata del sujeto migrante. Ahora, este sujeto, aquí he hecho un dibujito, la verdad que no me ha salido tan bien, pero bueno, es para ilustrar. Lo podemos imaginar, una cuestión en poesía y sobre todo para leer Trilce, como lo dijo en algún momento mi maestro Ricardo González Vigil, es dibujar, ¿no? Y tal vez se comprende mucho mejor. Tenemos a un sujeto migrante, un sujeto que viene caminando y un sujeto que se sitúa, se puede detener un momento y comienza a observar, ¿no? Y utiliza una serie de demostrativos, bueno, esto, esa, esos, esa, esas, ese, comienza a utilizar una serie de demostrativos. Y pues tenemos, si nos ideamos, o si es que lo pensamos un poco, este sujeto es como si es que cuando uno va caminando por la calle, este es un sujeto migrante además, y comienza a observar lo que tiene cerca, bueno, usa el demostrativo este o esta, porque lo tiene más cerca. Y conforme el objeto que está mirando está o adquiere mayor distancia, la forma de nombrarlo también se vuelve más distante, esa, y si fuera más distante, aquella. Entonces, he tratado de ilustrar aquí esa función del sujeto, ¿no?
lo más pequeño esto, esa, ese, esos, ¿cierto? Y realmente se trata de este sujeto. Es un sujeto que si lo vemos, si leemos el poema de abajo para arriba, que ese es un ejercicio muy importante, y si lo leemos, digamos, de un modo, considero que lo podríamos entender un poco mejor, ¿no? A ver, voy a intentar un poco descifrar esto, como lo leería yo, como tal vez lo podríamos leer, ¿no? He venido de Trujillo a Lima y gano un sueldo de 5 soles. Demencia, absurdo. Eso no puede ser sido. Esas posaderas sentadas para arriba. Esa goma que pegue la soya adentro. Esos corajosos brutos como postizos. Esa manera de caminar por los trapecios. Esto me lacera de tempranía. ¿Cuál mi explicación? ¿No? De abajo para arriba tenemos, pienso, creo, de forma mucho más tal vez lúdica, ¿no? Porque es muy lúdico este poema, a un sujeto que está caminando y que observa todo y de repente comienza a hacer metáforas de aquello que observa y a esta situación un poco, digamos, la llama o le coloca ciertas características como absurdas, ¿no? Demenciales. Recordemos que la migración para el sujeto andino es un fenómeno también muy importante, ¿no? ¿Cómo es Lima cuando el sujeto andino llega? Eh, ¿Cómo es para un migrante llegar hacia otra ciudad? Observas todo. De hecho, probablemente todo te parece nuevo, todo te parece distinto, ¿no? Esa manera de caminar por los trapecios podría incluso hacer alusión eh, a, a los cerros, ¿no? Probablemente. Hay una explicación de algunos críticos señalan que este es un poema mucho más onírico. Yo un poco me estoy alejando de esta interpretación, siento que es un poema mucho más ordinario, ¿no? Como trato de demostrar acá. Ahora, lo extraordinario es, como les decía, que aquí, en este sujeto, pues que está, bueno, que ha venido de Trujillo a Lima y está ganando un sueldo de 5 soles, muy real también de Vallejo, ¿no? Una situación real. Existe, pues, ese ludismo existencial, o va a generar un ludismo existencial, o va a generar una percepción existencial del sujeto que está mirando, que está observando, ¿no? Observa, pues comienza a observar ya, no es solamente el sujeto que migra, sino que comienza a observar eso que está mirando. Este desplazamiento que va a hacer el sujeto, porque como les digo, se trataría, en todo caso, de un sujeto que comienza a caminar y a mirar y a tomar distancia de, ¿no? Este desplazamiento, al mismo tiempo, va a estar predispuesto más o menos en los versos, unos versos un tanto desplazados también. Y además, este desplazamiento, como ha señalado Fernández Cosman, implica un descentramiento. El sujeto está descentrado, ¿no? El sujeto es un sujeto que ha salido de su centro. Definitivamente es un sujeto migrante que está observando esa otra realidad. Y esa otra realidad, pues, le genera una percepción distinta que lo hace salir de su centro. Es un sujeto descentrado, entonces. Y podríamos decir que esto también se observa en el texto, en este poema, que es un poema pues disruptivo, disruptivo en el nivel del lenguaje, en el sujeto que está saliéndose de, ¿no? Eh, el lenguaje, el sujeto y el poema se están moviendo. O sea, conforme se mueve el sujeto migrante, podríamos decir, el poema, el lenguaje, también se está moviendo. Y por eso también sería muy lúdico leerlo de abajo para arriba, ¿no? Porque creo que es uno de los poemas más lúdicos que tiene Trilce. Lo lúdico también se ha estudiado, básicamente, ¿no? Y bueno, de esta manera intento demostrar que de esto ordinario vamos en una línea continua, ¿no? Hacia una situación más extraordinaria que sería pues esta situación en la cual el sujeto mismo, en una situación muy básica, se pregunta, ¿realmente esto que estoy observando es la modernidad? Esta ciudad a la que estoy viniendo y que estoy observando tantas cuestiones, esto es la modernidad, ¿no? Entonces, de esta situación tan ordinaria, Vallejo, o al menos el yo poético, eh, pasa a una situación un poco más extraordinaria, ¿no? De esta más sublime, como pensar sobre esto, ¿no?
Bueno, no sé si me queda tiempo, pero quizá sintetizo acá, ¿no? En este otro poema que ha sido muy citado también por la crítica, que es el poema 1 de Trilce, se observa un movimiento similar. No me voy a detener tampoco en el análisis porque es un poema, como les digo, bastante estudiado, pero básicamente el poema 1 que abre el poemario, pues se ha señalado, según Coiné, ¿cierto? Básicamente que se refiere o está haciendo alusión a un acto de defecación. Esta interpretación luego ha sido también, se ha salido de esta interpretación, se ha planteado como incluso el sujeto que está, eh, Vallejo, que está viniendo, ¿no? Hacia Lima y observa las islas, ¿no? Bueno, esta interpretación va por ahí. Yo me quiero quedar en cualquiera de las dos interpretaciones, como les digo, igual Trilce se debe leer de forma abierta, de hecho eso es lo que busca, tiene múltiples interpretaciones y ninguna está, digamos, mal, simplemente se pueden complementar. Lo leo, ¿no? ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración, en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano, la simple calabina tesoria, que brinda sin querer en el insular corazón. Salobre alcatraz a cada yaloidea agrupada. Un poco más de consideración. Y el mantillo líquido 6 de la tarde de los más soberbios memoles. Y la península párase por la espalda, abosaliada, impertérrita, en la línea mortal del equilibrio, ¿no? Como les digo, no voy a regresar a los lugares comunes de la interpretación, simplemente un poco aquí está mi dibujito, ¿no? Eh, Digo, pienso, y bueno, esta es una situación, pues el acto de defecar es una de las situaciones para la poesía, digamos, y en general tal vez más vulgares que pueden existir, mucho más cotidianas, pero también es cierto que están mucho más ligadas a los seres humanos, ¿no? Ahora, esta es una experiencia banal por el acto, pero también porque está escribiendo desde la cárcel. Y como se ha interpretado también, ¿no? El sujeto, el yo lírico, el yo poético, digamos, está en la cárcel y está describiendo la situación o el acto de la defecación. Este ejercicio vulgar, sin embargo, ¿no? Del mismo modo, va, digamos, aquí está el sujeto en su acto vulgar, aquí está, digamos, podríamos señalar la línea de la cárcel, alguien afuera o afuera los otros reos, podríamos señalar, imaginar, ¿no? Están haciendo bulla, ¿cierto? Y esta situación pues es bastante ordinaria, ¿no? Muy, muy ordinaria. Y este sujeto o este yo poético comienza un poco a preguntarse, abre con una pregunta, aunque es una pregunta sin signos, o sea, una pregunta indirecta, ¿no? ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Una situación tan ordinaria como cualquiera de nosotros probablemente, tal vez no en un acto parecido, pero en cualquier otro acto, cuando intentamos estar concentrados, decimos, hey, pues, ¿quién está haciendo bulla? Dejen descansar o dejen hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Muy, muy ordinario, muy, muy vulgar de acuerdo con la interpretación. Ahora, pero también es cierto que este mismo acto, ¿cierto? Podría considerarse, como lo ha señalado también después eh, Martos y Villanueva, y bueno, después también en la tesis de Tello esto aparece, como que esta metáfora o esta situación tan ordinaria como defecar es también una situación tan extraordinaria, ¿no? Como hacer poesía o como digamos, escribir o como entregarse al acto artístico. Es decir, este acto tan vulgar, tan ordinario, también podría o también se estaría representando un acto tan sublime, entre comillas, ¿no? Como el acto de la escritura o el acto de escribir. Estaría también relacionada con el quehacer literario. De hecho, hay un par de interpretaciones críticas que señalan un poco esto, ¿no? Que el hecho de la bulla o de estas, bueno, dice, ¿quién hace tanta bulla? Podríamos hacer alusión a los críticos, ¿no? Y no deja testar las islas que van quedando, la escritura, la tradición, lo que está sucediendo, ¿no?
un poco más de consideración, como si el poeta se dirigiera a la crítica, ¿no? Producto, no es un arte poética en sí, pero digamos que de alguna u otra manera alude a este quehacer literario. En cuanto será tarde temprano y se aquilatará mejor, ¿no? Como cuando dice, quiero escribir pero me sale espuma, quiero decir muchísimo pero me atollo, no hay cifra hablada que no llegue a suma, no hay pirámide escrita sin cogollo. Creo que es así, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, también de esta situación vulgar, de este ejercicio tan cotidiano, tan ordinario, se pasa, hoy hay una continuidad, no una tensión, sino una continuidad hacia lo extraordinario, que en este caso sería el quehacer literario, ¿no? Y bueno, como les decía, y aquí ya voy terminando, en realidad muchos de los poemas están o generan esa continuidad. A mí me da ya como una lectora, ¿no? Se los digo así en confianza, mucho gusto como cuando, por ejemplo, comienzo a leer Trilce y hay muchas palabras que son propias de, ¿no? Y son muchas palabras o son algunos versos que muy cotidianos, muy sencillos, pero que en realidad generan una continuidad con eso otro más sublime, mucho más extraordinario. Y me parece en general una genialidad que Vallejo tome estos elementos cotidianos y nuevamente como una respuesta, digamos, hacia el exacerbado academicismo o aquellos que señalan que para hacer poesía, ¿no? En general, se tienen que utilizar las palabras más rebuscadas, digamos, o las palabras más sublimes, o describir los actos más sublimes, como en general hablar del amor, ¿no? Pero en realidad, Vallejo, con maestría y con mucha perspicacia y con mucha vena poética, nos está demostrando que en un poema y en una poética fácilmente los elementos ordinarios y extraordinarios no pueden ser tensivos, sino más bien están continuados. Y eso, digamos que en términos generales, va a generar ese lenguaje tan importante y tan universal de Vallejo, ¿no? Sí, y básicamente eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su intervención, Magíster Erika Aquino. Vamos a continuar en esta noche con la segunda participación y antes le recordamos a los asistentes que ya el formulario de asistencia cerró, se ha enviado constantemente a través del chat y además que ya pueden dejar sus preguntas a través del chat para la expositora Erika Aquino. Al final de la sesión realizaremos una ronda de preguntas. A continuación, la segunda intervención estará a cargo del doctor Ricardo González Vigil, quien disertará sobre Trilce, cumbre poética de la actividad sexual. Ricardo González Vigil es poeta, docente universitario y crítico literario. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio de la Recoleta y los superiores de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, especialidad de literatura de la Universidad Católica, en donde obtuvo el grado de doctor en 1975. Es doctor honoris causa de la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco y profesor honorario de diversas universidades del país. Es uno de los críticos literarios peruanos de mayor renombre internacional. Ha sido colaborador en distintos periódicos y medios como Correo, El Comercio y la revista Poder. Actualmente comenta libros en la revista Caretas y la plataforma digital La Mula. Realizó crítica cinematográfica en la revista Hablemos de Cine. Fue director literario de múltiple revista de cultura. Con una gran experiencia en el mundo de las letras, ha publicado 7 poemarios y coordinó el grupo literario Cirle. Es autor de más de 50 volúmenes de crítica literaria, sobresaliendo sus estudios sobre el Inca Garcilaso, Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, César Vallejo y José María Arguedas. Es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua desde el año 2000. A continuación vamos a proyectar una grabación del profesor González Vigil y al finalizar recuerden que pueden dejar sus preguntas a la expositora Erika Aquino. Como comentamos, también la asistencia cerró a las 7:30 de la noche, como se comunicó desde el inicio. A continuación, le cedemos la palabra al profesor Ricardo González Vigil.
En esta gran oportunidad que es el centenario de Trilce, dentro de esta semana que organiza la Academia Peruana de la Lengua, quiero abordar un aspecto de la originalidad de este poemario de Vallejo, que tiene que ver con el tema del erotismo. La ponencia se llama Trilce, una cumbre poética de la actividad sexual. No conozco un poemario anterior a Trilce en la literatura de Occidente que hable de manera tan explícita de las vivencias sexuales más íntimas, órganos genitales, cópula, orgasmo. Aclaremos, las escasas menciones existentes de dichas vivencias sexuales se hallan reelaboradas metafóricamente, sublimadas, evitando el lenguaje denotativo, verbigracia en el bíblico Cantar de los Cantares. Únicamente en los poemas burlescos de tono procaz, por ejemplo de Francisco de Quevedo, podemos encontrar referencias directas a los genitales y a la actividad sexual. César Vallejo, en la antípoda de ese registro burlesco, desmitificador de la poesía amorosa, idealizadora, aunque con una corrosiva dosis de humor y de irreverencia, quiere celebrar la fisiología genital y la experiencia sexual, arremetiendo contra los tabúes, censuras y represiones, y anhelando una complementación cabal entre el placer sexual y la entrega amorosa, entre la fusión corporal, lo que él en el poema 5 llama el grupo dicotiledón, y la comunicación sentimental de la pareja, lo que él llama el grupo bicardíaco en dicho poema. La originalidad de Vallejo se torna patente si comparamos los poemas sexuales de Trilce, escritos entre 1919 y 1921 o 22, según los datos proporcionados por Juan Espejo Asturrizaga. Si los comparamos con la poesía surrealista, en ciernes entonces, los años 1919 a 21, evolucionaba André Breton alejándose del dadaísmo, una corriente que también influyó en Vallejo y que recién, en el caso de Breton, se plasmaría nítidamente a partir de 1924, el año del primer manifiesto del surrealismo, o sea, 2 años después que Trilce. La óptica surrealista no instala una poesía del cuerpo, es más bien una poesía de la libido, del principio del placer, según Freud, liberándose del principio de realidad que lo censura. Esa libido es la que en el surrealismo transgrede y transfigura lo fáctico y lo cotidiano y lo plasma en una supuesta sobrerealidad. En cambio, a pesar de que Vallejo también pretende liberar el placer sexual de las idealizaciones y sublimaciones represivas, entre comillas, el amor platónico, el amor cortés, el amor romántico, en fin, le diferencia rotundamente del surrealismo el que no busca una exacerbación del apetito sin control alguno, con sus excesos sadomasoquistas, pedófilos, incestuosos, incluso admitiendo la necrofilia y el bestialismo como hace el surrealismo. En el caso de Vallejo, se busca la sabiduría del instinto en sintonía con la energía vital y la vitalizadora de la naturaleza. Asimilando las lecciones de Rousseau y de Darwin, se convence de que el instinto, la parte animal, biológica, fisiológica, no puede ser sucio en tanto expresa la inocencia del cuerpo en estado natural, no deformado ni reprimido por el contrato social, entre comillas. Una formidable poesía del cuerpo triunfa en Trilce, reclamando la realización plena, sin censuras sociales, morales o religiosas, de nuestras necesidades orgánicas, como son comer, beber, defecar y, por cierto, hacer el amor con menciones directas de los órganos sexuales, del coito, del orgasmo, etc. Ahí resulta crucial la cosmovisión andina de Vallejo, que vivió en su infancia y adolescencia, la cual sacraliza a la madre naturaleza, conecta con los ciclos naturales y carece de la oposición que Platón y los griegos hicieron entre el vil y concupiscente cuerpo, el soma,
frente a la noble y espiritual alma, la psique. Esa cosmovisión andina salió a flote estimulada por las lecturas de Rousseau y de Darwin y demolió la óptica platónica, helénica, sobre la dualidad cuerpo-alma, la cual poderosamente influye en la prédica cristiana. Reinante en el Vallejo de los Heraldos Negros, poemario en el que la araña sintetiza esa visión dual del ser humano, la cabeza, la parte racional, la parte superior, ligada al alma celestial, en pugna con el abdomen, la parte animal, la concupiscente, la inferior. Por eso en los Heraldos Negros se alude a la cópula sexual en términos degradantes. Por ejemplo, en los poemas La copa negra, Capitulación y El poeta a su amada. Y se acude a la idealización amorosa, platónico, florentino, romántica, al extremo que se aspira a una unión de las almas sin nexos corporales. Por ejemplo, al final del poeta y su amada, la pareja quisiera yacer en la tumba como dos hermanitos. Al respecto, conviene constatar que en otras tradiciones culturales que la grecocristiano occidental, la visión positiva del cuerpo favorece la mención explícita de los órganos genitales y de la actividad sexual. Por ejemplo, en la poesía erótica de la India, una muestra mayor es el Gita Govinda de Jayadeva, y que también se puede encontrar en algunos místicos musulmanes. Sin embargo, Trilce obedece a una orientación distinta a ese misticismo oriental. Reivindica lo biológico, el instinto animal como motor natural del erotismo, al que las pautas socioculturales reprimen o subliman, cuando no condenan o satanizan. Comencemos con el poema 74. El recuerdo del placer que sintió al copular con la amada, y usa una adjetivación hedonista vinculada al apetito, en este caso sexual, el apetito satisfecho. El poema dice, un día tan rico. Y en ese poema se siente apresado por las prohibiciones que impone la sociedad, que ya funcionan desde las travesuras infantiles y que continúan en la represión al juego sexual fuera del matrimonio. El poema dice así: hubo un día tan rico el año pasado que ya ni sé qué hacer con él. Severas madres guías al colegio asedian las reflexiones y nosotros enflechamos la cara apenas para ya tarde saber que en aquello gozna la travesura y se rompe la sien. Qué día el del año pasado que ya ni sé qué hacer con él, rota la sien y todo. Por esto nos separarán. Por eso y para ya no hagamos mal, y las reflexiones técnicas aún dicen, no las vas a oír, que dentro de dos gráfilas oscuras de aparte, por haber sido niños y también por habernos juntado mucho en la vida, reclusos para siempre, nos irán a encerrar para que te compongas. Hay que destacar cómo los dos primeros versos se contraponen al primer verso del poema anterior de Trilce, que comienza: ha triunfado, otro hay, la verdad está ahí. Y por supuesto al célebre verso primero del poema Los Heraldos Negros: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Aquí no son los dolores supremos de la existencia, sino la dicha erótica mayúscula, el orgasmo. Frente a la gravedad del yo no sé de los golpes, aquí con picardía dice que ya ni sé qué hacer con él, con ese recuerdo de un día tan rico. Resulta admirable cómo Vallejo fusiona la dicha erótica, vivida como impulso natural, con esa pureza animales que celebra en las prosas de Escalas. Cómo fusiona esa dicha erótica con las travesuras infantiles, asociando niñez y la unión con la amada, como ocurre, por ejemplo, en el poema 51 de Trilce. Frente a ello se alza castrante, a la postre triunfador, para desgracia del amor puro de nuestra animalidad, el contrato social según Rousseau. La exaltación exultante del goce sexual, sin las barreras establecidas por quienes separan a la pareja, se impone plenamente en el poema 30.
lo leo, dice: quemadura del segundo en toda la tierna carnecilla del deseo, picadura de ají vagaroso a las 2 de la tarde inmoral, guante de los bordes, borde a borde, olorosa verdad tocada en vivo al conectar la antena del sexo con lo que estamos siendo sin saberlo, la baza de máxima ablución, calderas viajeras que se chocan y salpican de fresca sombra unánime el color, la fracción, la dura vida eterna. No temamos, la muerte es así. El sexo sangre de la amada que se queja dulzorada de portar tanto por tan punto ridículo, y el circuito en nuestro pobre día y la noche grande a las 2 de la tarde inmoral. Es una de las composiciones de mayor explicitud erótica del libro. Eduardo Nil Silva analiza bien muchos detalles, verso a verso, pero se equivoca al percibir connotaciones negativas. Dice, él percibe una inmoralidad, culpa, fatalidad y muerte, y concluye: el poeta no logra jamás verse a sí mismo como un ser armónico. Por el contrario, el acto sexual es causa de una disociación psicológica que crea una doble personalidad, la del que goza y la del que siente remordimientos. El hombre consciente mira con tristeza a la bestia. Ahí termina Nil Silva. Estas líneas de Nil Silva valen para los heraldos negros, donde la parte consciente es marcada positivamente y el instinto, el abdomen del poema La araña, marcada negativamente. En cambio, en Trilce, señaladamente en este poema 30 y en otros, como los poemas 5, 11, 13 y 35, la parte animal del ser humano es enaltecida y liberada de censuras y prejuicios. El cuadro del placer sexual, notemos, es positivo: quemadura, tierna carnecilla, ají, guante, olorosa verdad, lavaza, fresca sombra. Aunque los órganos genitales y el coito parezcan, vistos por ojos rastreramente físicos, ciegos a la magia psicológica y ontológica de la unión de los cuerpos y de las almas, parezcan dice el poema, punto ridículo, en alusión al clítoris, la verdad es que, dice, portan tanto. Los amantes, transportados por el deseo, viven una experiencia de eternidad como salidos del tiempo. El poema dice, lo que estamos siendo sin saberlo, la dura vida eterna. De ahí la comparación entre el orgasmo y la muerte en el verso 14, la cual, la muerte, es la noche grande que nos espera, mientras esta vida es un pobre día, en el verso 19. El calificativo inmoral de los versos 4 y 20, por un lado, acoge irónicamente la mentalidad reinante que se escandalizaba con la inmoralidad del deseo liberado, tema presente en algunos tangos de moda en la época de Trilce. Y por otro lado, admite reminiscencias en las búsquedas, entre comillas, amorales o inmorales de Lord Byron, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud o Friedrich Nietzsche. El comienzo del poema 13 une la exaltación de la cópula con la liberación de las concepciones sentimentales del amor, las cuales son rechazadas como producto del cerebro y no del corazón. El poema comienza diciendo, pienso en tu sexo. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo ante el lijar maduro del día. Palpo el botón de dicha, esté en sazón, y muere un sentimiento antiguo degenerado en seso. Hasta ahí leo el poema. Dice, lo que dice Vallejo es que piensa solamente, ¿no?, en el sexo de la amada, liberándose del corazón que tanto lo encadenaba en los heraldos negros, ya que éste impone idealizaciones y valoraciones contrarias a la entrega natural, porque el corazón ha perdido su matriz instintiva y se ha dejado dominar por las elaboraciones culturales, fruto de ideologías forzadas por la inteligencia. Se ha vuelto un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Y por eso, incluso el término simplificado puede tener el sentido con el cual se usa en matemáticas, cuando uno simplifica una ecuación, quedándonos con lo esencial, simplificado, ¿no? El tratamiento de la experiencia sexual brota más complejo en otros poemas que comienzan con la exaltación del instinto y el placer sexual
y terminan abordando el componente sentimental que une o debería unir a la pareja más allá del coito o la entrega erógena. Dicho componente aborda a la amada como una compañera. Hace recordar la costilla del Edén, aludido en los costados del poema 35. Una amada a la cual se la menciona con rasgos afectuosos, protectores y abnegados, adquiriendo un innegable sabor maternal. Eso nos hace recordar que en Los Heraldos Negros ya el poema Ascuas decía que la amada era una nueva madre mía. Subyace ahí lo que se torna patente en el poema 5, que producto del coito los amantes se vuelvan procreadores y formen la Trinidad del hogar, celebrada, recordemos, en la última sección de Los Heraldos Negros, la Trinidad Padre, Madre, Hijo. Y la amada asuma totalmente el rol amantísimo por excelencia en la obra de Vallejo, que es el de la madre al calor del hogar. Nuestro parecer es que no se trata de que Vallejo, después de enarbolar una poesía del cuerpo, del instinto liberado, recaiga en un lastre del pasado y se deje ganar por la imagen de la amada, conocida como el, entre comillas, el ángel del hogar, con rezago de la Donna Angelicata de Dante. Lo que gravita ahí es la experiencia andina de la amada, casi una prolongación de la mamacha, de la madre, una compañera cariñosa, hacendosa, capaz de, dice, azular y planchar todos los cabos, dice en el poema 6, donde la amada es una lavandera del alma. No se trata de la, entre comillas, perfecta casada del cristianismo, sino de una figuración andina, de una figuración femenina con raíces andinas. Esta imagen de la femineidad irrumpe hasta en el poema eróticamente más transgresor de Trilce, que es el poema 9, en el cual hasta la ortografía se transgrede, jugando con la V y la B bilabial, una transgresión de sugerencia libidinosa. Hasta en ese poema hay un momento en el cual la cópula le molesta al sujeto que habla en el poema, porque la relación no es con la amada está ausente, dice, y hembra es el alma del ausente. En cambio, la mujer con la cual está copulando, de modo egoísta, se entrega a su propia voluptuosidad y pretende reducir al sujeto masculino a un mero objeto lujurioso, y no hay pues el componente sentimental que Vallejo agrega al puro componente fisiológico. Todo indica que le disgusta que la entrega sea solo fisiológica, que sea solo grupo dicotiledón y que no sea un grupo también bicardíaco, lo cual nos lleva al poema 5 que pasaremos a comentar. Grupo dicotiledón, oberturan desde él petreles, propensiones de Trinidad, finales que comienzan, os de ayes, creyérase avaloreados de heterogeneidad, grupo de los dos cotiledones. A ver, aquello sea sin ser más. A ver, no trascienda hacia afuera y piense en son de no ser escuchado y crome y no sea visto y no glice en el gran colapso. La creada voz revélase y no quiere ser maya ni amor. Los novios sean novios en eternidad. Pues no deis uno que resonará al infinito y no deis cero que callará tanto hasta despertar y poner de pie al uno. A grupo bicardíaco. Termina el poema. Notemos, la cópula sexual, cuando los gametos masculino y femenino están fusionados y son el grupo dicotiledón, la cópula debiera consumarse en sí misma, dice, sea sin ser más, no trascienda hacia afuera, suene sin que nadie la escuche, coloree, crome, sin ser vista. Porque se trata de que se dé sin estar sometida a la necesidad de la reproducción de la especie. Nótese que la pareja dejaría de ser una unión dulce de dos
lo dulce, y se convertiría en la obertura, preludio, de un hijo que impondría la Trinidad, lo trilce, no lo dulce, sino lo trilce. Entonces, lo que debería ser un final, la culminación del placer, devendría en comienzo de la gestación, del embarazo. Y el orgasmo, se pasaría al dolor del embarazo y del parto, ¡ay!, lo cual sería cometer un tropiezo o desliz, palabras que familiarmente se usan para referirse a un embarazo no deseado y que serían una interrupción abrupta del placer que se vale del colapso del orgasmo. Hay pues una rebelión contra lo que, según mi entender, llamaría una alienación biológica, ya que el instinto biológico nos hace actuar con frecuencia al margen de nuestra voluntad y de los planes conscientes. El placer del orgasmo se torna una trampa en la que caen los amantes manejados por el instinto y se convierten en instrumentos para la reproducción de la especie humana, quieranla o no. Se ven alienados en su humanidad libre y consciente. No solamente pues Vallejo ataca la censura moral, sociocultural, sino le molesta esta malla, esta red tramposa con la cual la naturaleza se expresa convirtiendo el placer en un atractivo para que uno se vuelva un instrumento reproductor. Retomemos ahora la afinidad entre el placer sexual y la delicia culinaria que señalábamos al comentar el primer verso del poema 74, un día tan rico. Se despliega sarcásticamente en el poema 35. El encuentro con la amada tanto alguna vez es un simple detalle, casi un programa hípico inviolado que de tan largo no se puede doblar bien. El almuerzo con ella que estaría poniendo el plato que nos gustara ayer y se repite ahora, pero con algo más de mostaza. El tenedor absorto, su doneo radiante de pistilo en mayo y su verecundia de acentavito, por quítame allá esa paja, y la cerveza lírica y nerviosa a la que celan sus dos pezones, un lúpulo y que no se debe tomar mucho, y los demás encantos de la mesa que aquella núbil campaña aborda con sus propias baterías germinales que han operado toda la mañana, según me consta a mí, amoroso notario de sus intimidades, y con las 10 varillas mágicas de sus dedos pancreáticos. Mujer que sin pensar en nada más allá, suelta el mirlo y se pone a conversarnos sus palabras tiernas como lancinantes lechugas recién cortadas. Otro vaso y me voy, y nos marchamos, ahora sí, a trabajar. Entre tanto ella se interna entre los cortinajes y yo, aguja de mis días desgarrados, se sienta a la orilla de una costura a coserme el costado, a su costado, a pegar el botón de esa camisa que se ha vuelto a caer, pero hace visto. Escrito en 1919, recordando los encuentros que tenía con Otilia Villanueva al mediodía en el descanso de las clases escolares, según Espejo, sin embargo, nos parece más verosímil que Vallejo lo compusiera antes de la ruptura con Otilia, porque como observa Nil Silva, cito, el hablante lírico no mira a la amada desde un incierto presente, añorando lo perdido, sino en comunión con ella. Aunque atendiendo a la compleja actitud del yo, halagado y divertido, crítico y burlón, Irene Vegas, autora del mejor análisis de este texto, estima que, son palabras de ella, es una síntesis de una relación amorosa contemplada en distintos momentos desde cierta distancia temporal. Aunque la mayor parte de los verbos están en presente, esta presentización parece ser un recurso para que la vivencia del recuerdo sea más viva, más real. El almuerzo representa el recuerdo de los días placenteros con la amada que contrastan con los actuales días desgarrados. Termina la cita. Dos aclaraciones. Primera, días desgarrados no debe referirse reducidamente a un tiempo posterior a la relación con Otilia.
Más adecuado es entender que sus días eran desgarrados cuando y antes y también después que estaba con Otilia, y que ella los cosía y arreglaba, función de varias amadas en los poemas de Vallejo, lavanderas, vimos que limpian sus caos. Segundo, Vallejo acostumbraba a corregir mucho sus textos y con seguridad, si este poema lo comenzó a escribir en 1919, después lo reformó en los años siguientes. Irene Vegas y Eduardo Nil Silva han subrayado que el poema 35 es uno de los ejemplos más felices del humor de Vallejo. Confiere intensidad y densidad poéticas a lo doméstico y cotidiano, con mucho de prosaico y trivial. Admirablemente se fusionan las referencias a un almuerzo servido por la amada con las alusiones eróticas por las que la amada se sirve al yo. Todo ello dentro de una campaña casamentera. Irene Vegas acertadamente explica todo esto y compara la burla de que sería como una especie de programa hípico enviolado. Dice Irene Vegas, la amada es presentada en todas las facetas de su personalidad, diligente, solícita, pensativa, coqueta, atractiva, tímida, excitante y maternal. Aspectos que por una parte halagan al hablante, pero por otro le advierten un poco y por ello deja ver ese tono un tanto burlón, especialmente cuando se refiere a sus remilgos. Termino esta cita. A nuestro juicio, la explicación de esa óptica dual del yo procede de que teme que, entre comillas, la núbil campaña, la campaña casamentera de la amada, sea un plan premeditado, favorecido por los familiares de ella, si nos atenemos a los datos biográficos que proporciona Juan Espejo. Una campaña destinada a que se case con ella, a la cual en el poema 59 burlonamente llama el corralito consabido, con una expresión del lenguaje popular, y de modo todavía más negativo lo califica de negocio en el poema 37. No obstante, la entrega a la amada es a la vez tan completa y sincera, sin condiciones. El poema Noten dice, sin pensar en nada más allá, suelta el mirlo. Y está tan claramente dictada por el amor que ella siente, que a partir del verso 23 desaparece el tono burlón y el yo nervioso opta por la retirada, por replegarse antes de corresponder amoroso y no solo sexualmente ardiente a la comunión que ansía la amada. Otro vaso y me voy, pero hace visto. Porque teme ser ganado por el sentimiento, recuerden, el grupo bicardíaco, ser ganado por el sentimiento y que se derrumben sus defensas irónicas. Necesitamos ir más allá todavía. Hay que profundizar en la compleja conexión entre el goce sexual, instintivo, animal, fisiológico, que puede convertirse en una alienación biológica, como le dije, y la donación sentimental, psíquica, ligada a lo específico del amor humano. Esta conexión compleja, a mi entender, encuentra una expresión culminante en el poema 71. Lo voy a leer. Dice, serpea el sol en tu mano fresca y se derrama cauteloso en tu curiosidad. Cállate, nadie sabe que estás en mí toda entera. Cállate, no respires, nadie sabe mi merienda suculenta de unidad, legión de oscuridades, amazonas de lloro. Vanse los carros flagelados por la tarde y entre ellos los míos cara atrás a las riendas fatales de tus dedos. Tus manos y mis manos recíprocas se tienden, polos en guardia, practicando depresiones y sienes y costados. Calla también, crepúsculo futuro, y recógete a reír en lo íntimo de este celo de gallos ajisecos soberbiamente ennavajados de cúpulas de viudas mitades cerúleas. Regocíjate, huérfano, bebe tu copa de agua desde la pulpería de una esquina cualquiera. Fechándolo también en 1919, Juan Espejo asocia este poema al recuerdo de la relación sexual con Otilia Villanueva. Puntualiza André Coiné
que ahí se rememora, comillas, una hora dichosa de amor, lo cual permite compararlo con el primer poema que examinamos en esta ponencia, el 74, el de Hubo un día tan rico el año pasado. Al recordar ese día tan rico, aquí en el verso 5 también brota la imagen culinaria. Ahí era rico, aquí es una merienda suculenta, dice el poema. En ambos textos se habla desde el presente de la separación de la pareja, aunque el poema 74 que estamos viendo el poema 74 que vimos al comienzo de la ponencia, culpa solo a otros de haberlos separado, para que te compongas, termina el poema. Mientras que aquí, en el poema 71, se concentra en una unión sexual que viola lo prohibido fuera del matrimonio. Otro rasgo común es que los dos poemas terminan con un cambio en la focalización. En el poema 74, el último verso inserta palabras represivas de quienes los separan, abandonando la focalización anterior que era en primera persona. En lo tocante al poema 71 pasa de dirigirse a la amada en el pasado, en las 3 primeras estrofas, a una exhortación a sí mismo en la estrofa final, regocíjate huérfano, recuerden. Entrelazada todo esto con una invocación al crepúsculo futuro, dicen, ¿no? El poema en el verso 13 dice bien claro, ya no se dirige a la amada, sino al crepúsculo futuro, aludiendo a cuando estén separados. Ello confiere una multiplicidad cubista a dicha estrofa. Bueno, es un rasgo de vanguardia que hay en varios poemas de Trilce, ya que solicita al presentido crepúsculo futuro que no estorbe el que el yo se ría en sus adentros, una risa cínicamente desilusionada en pleno pasado. O sea, juego tremendo, ¿no? Le invoca al futuro para que en ese momento todavía se ría de la cópula sexual vivida como una pelea de gallos, actitud burlesca que contrasta con el tono cariñoso y grave con que había comenzado el poema. Los 2 últimos versos nos sitúan totalmente en el presente. En ellos prosigue exhortándose a sí mismo, esta vez a una especie de brindis falso o irónico. Dice que hay que brindar con una copa de agua y no de licor, celebrando su liberación de la campaña núbil del corralito consabido, aunque se autocalifica con una amargura demoledora de huérfano. Celebra huérfano, regocíjate. Constatemos que ese regocijarse y ese reírse irónicos, cínicos, corresponden a un humor amargo y sublevante que arremete contra el absurdo de una existencia plagada de sinsabores y frustraciones sexuales y amorosas, en este poema 71, y de otra índole social, económica, cultural o espiritual en numerosos textos del libro. Esto lleva a que el poema 73 diga: tengo pues derecho a estar verde y contento y peligroso, a meter la pata y a la risa. Absurdo, solo tú eres puro. Absurdo, este exceso solo ante ti se suda de dorado placer. Termina. Dejemos la comparación con el poema Trilce 74, el de Hubo un día tan rico el año pasado, y concentrémonos en las caricias que despliega este poema 71. Recordemos el comienzo, dice, las ejecuta, dice, la mano fresca. Aquí fresca le hace atrevida, de la amada, deslizándose en ondas, serpea, como un sol que calienta eróticamente al amado, y en el trasfondo nótese la resonancia de la serpiente tentadora del Edén. La amada movida por una curiosidad cautelosa, dice el verso 3, a modo de riendas fatales. En los versos 8 y 9, las caricias ponen en acción las manos del amado, verso 10, y recorren juntos las zonas erógenas de sus cuerpos, descritas sugerentemente como depresiones y sienes y costados, con efecto psicológico de conjurar depresiones anímicas, las preocupaciones que connota las sienes pensativas, y el saberse un ser incompleto que necesita que su costado sea cosido a otro costado, conforme hemos visto, lo dice el poema 35.
El resultado trasciende, pues, lo meramente genital y corpóreo. La segunda estrofa plantea que la amada se le entrega totalmente. Es el momento de Trilce que más claro dice que ella está toda entera en él. Se le entrega totalmente, sexo y sentimiento, cuerpo y alma. Estás en mí toda entera, versos 3 y 4. Temiendo perderla, le pide que se calle, y hasta hiperbólicamente que no respire en el momento de entrega. Y aquí que explicita lo que considera central en esa experiencia sexual. Dice, mi merienda suculenta de unidad. Es decir, la función sexual ritualiza la unidad recuperada de dos seres complementarios. Recordemos la dualidad andina, presente también en las tradiciones culturales de Oriente, la dualidad entre Hanan y Urin, lo masculino y lo femenino. El verso 11 dice los polos en guardia. Añádase que la mención del sol en el primer verso del poema concuerda con la acción fecundadora del dios andino calificada de cerúlea. Tratándose de una relación a escondidas y sin futuro, emerge la estrofa final en la que el celo sexual campea como una pelea de gallos pactada a muerte, de ahí que estén ennavajados. Anotemos que son frecuentes los gallos de pelea que tienen plumaje de color ajiseco. Además, el desenlace del combate entre el caballero Carmelo y el ajiseco, en el célebre cuento de Abraham Valdelomar, autor al que Vallejo admiraba enormemente, conlleva que la pelea causará la muerte de ambos en su condición de amantes, es decir, su separación definitiva. Resaltemos que los gallos eróticos del poema están ennavajados. ¿Con qué? Con los senos femeninos, órgano sexual que a la par es atributo materno, nutricio. Recordemos, merienda suculenta, de la leche para el recién nacido y para el párvulo. La madre es el alimento biológico y amoroso inmortalizado en uno de los poemas más admirables del libro, el poema 23, ese que comienza Taona estuosa, y que en los versos 21 a 23 dice, el poema 23 dice, aquel lácteo hoyuelo que tiene el bebito que no tiene dientes todavía, aquel lácteo hoyuelo que inadvertido labra y pulula, tú lo viste tanto en las cerradas manos recién nacidas, los bebitos que chupan la leche. Unos senos redondos, como cúpulas, pues dice el poema, cúpulas, asociable a la arquitectura de templos y de edificaciones majestuosas, redondos como cúpulas, con la forma de medias esferas, y dice, viudas mitades. La amada ha perdido al esposo que confiaba llegaría a ser el yo del poema, viudas mitades, calificadas de cerúleas, es decir, de celestiales, debido al espíritu sublime del amor maternal. Confrontar también cómo habla de la obediencia de pecho de la amada en el poema 34, y ya vimos en el poema 35 dice que no hay que tocar mucho sus pezones sin lúpulo. Además, tenemos al huérfano del verso 18, y no debe restringirse a una lectura edípica de quien busca a la madre en cada amada, a la nueva madre mía del poema Nervazón de Angustia de los Heraldos Negros, sino que se nutre de una honda necesidad arquetípica que Monique Lemaitre explica espléndidamente al comentar la hermosísima, o sea, una cumbre del libro, ¿no? La hermosísima, una cumbre de las cumbres que hay en Trilce, una supercumbre. Todo Trilce para mí es una cumbre poética, pero dentro de una, como uno dice cantar, la cumbre de las cumbres, ¿no? Es hermosísima estrofa 4 del poema 65, el que visita a la madre muerta en Santiago, en la que los senos, el poema dice, los dobles arcos de tu sangre, los senos de la madre resultan órganos de la entrega sexual y a la vez fuente nutricia de la lactancia reproductora. Y la estrofa dice así, ¿no? Bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde hay que pasar tan de puntillas que hasta mi padre, para ir por allí, humildóse hasta menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste.
Meditemos en lo que sostiene Monique Lemaitre. El hablante hijo poeta ha retornado al origen, y como él, también su padre y todos los varones, pues todos son hijos, niños siempre, ante los ojos de la madre y de la, con mayúscula, gran madre universal, de la madre tierra, de Pachamama, de la Virgen María, que nos ha parido a todos. Termina la cita. Este sustrato andino también lo resalta Jorge Guzmán al examinar cómo el Padre de el aparta de mí este cáliz de Jesucristo en Vallejo se convierte en España, en la madre España. Y es que Vallejo experimenta una orfandad andina y cósmica en búsqueda no solo de la pareja permanente y del hogar armonioso, sino de la unidad con la madre naturaleza, pero vivida esta por un hombre nuevo, liberado de la alienación actual, tanto de la alienación sociocultural como de la alienación biológica. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Ricardo González Vigil en esta oportunidad. Vamos a continuar con esta última parte, solicitando al público que nos acompaña, si es que tienen alguna pregunta para la magíster Erika Aquino, que nos ha acompañado en esta oportunidad y en esta última fecha de esta Semana de la Literatura. Si hay alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat, o en todo caso, podemos continuar con la participación. Recuerden a los que han ingresado recién, la entrada al formulario de asistencia solo fue hasta las 7:30, como se indicó en la primera parte de este día. Bien, muchas gracias. Entonces, agradecemos la participación de la magíster Erika Aquino y del doctor Ricardo González Vigil, que nos acompañó por una presentación, una grabación en esta oportunidad. Y agradecemos a cada uno de ustedes que nos ha acompañado durante los 5 días que ha durado esta Semana de la Literatura. Agradecemos también a cada uno de los expositores que han estado en esta semana. Y les invitamos a que nos puedan acompañar en las siguientes actividades que realiza la Academia Peruana de la Lengua. De nuestra parte les deseamos muy buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.